Combatir la corrupción, la frase más escuchada en los últimos meses. Sin duda, un clamor de la sociedad en todos los ámbitos. Por ello, esta noche le hablaré de uno de los órganos que tiene facultad y autonomía para sancionar a servidores públicos corruptos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La tarea de este tribunal es impartir justicia fiscal y administrativa, pero también atender las controversias que se suscitan entre particulares e instituciones federales. Lo mismo que los asuntos de militares que impugnan la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Todo se escucha muy bien, pero hay un detalle. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa requiere recursos económicos para implementar 5 salas de responsabilidades administrativas para las nuevas atribuciones que le confiere la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta noche estará con nosotros el magistrado presidente de ese órgano, a quien reconozco el tono en el que ha hablado al advertir que todos los asuntos que lleguen al tribunal serán sancionados, buscando inhibir la deshonestidad. Es decir, que cada sanción genere un efecto ejemplificativo, que haga que cada vez sean menos los actos de corrupción. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comencemos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir a Manuel Ayivis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Manuel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Es un honor para mí, Lolita. Muchas gracias. Manuel, vaya tema el tener en las manos la responsabilidad de algo que a todos los mexicanos nos pega de una manera directa o indirecta, la corrupción. Claro. Estamos los mexicanos verdaderamente tan hartos de ver la impunidad que se vive en México, que siempre utilizamos incluso una frase de manera coloquial: aquí no pasa nada. Aquí cada quien puede hacer lo que se le pegue su regalada gana, no pasa nada. Tenemos, por ejemplo, a los exgobernadores, la lista es larga, que le han metido la uña verdaderamente al presupuesto sin el menor pudor. Es decir, han robado, que es vomitivo el caso de varios exgobernadores. Y sin embargo, no sucede nada, no los agarran. El único que está en la cárcel es el exgobernador del estado de Tabasco y nada más. Pero de los otros, tal parece como que hasta les dieran oportunidad y tiempo, ¿verdad? Porque dicen por ahí que en comunicación y ciertamente en periodismo, percepción es realidad. Parece que les dieran tiempo para que pudieran huir. Y entonces, a ver cuándo los agarran. Esto que acabas de decir es totalmente cierto, pero hay algo que debemos todos reconocer. En 2013, todos los partidos, porque esto no fue de uno solo, fue de todos los partidos, de la sociedad civil, ¿sí?, y de algunos más que participaron en algunas instituciones que estamos, vamos a decir, involucradas, se percibió que cuál era el problema. La OCDE y la ONU, por cierto, realizaron algunos estudios y dijo, bueno, esto tiene que tener una solución. Claro. La Cámara de Diputados, la anterior legislatura, y algunos que participaron o participamos para diseñar todo esto, pues primero, tomando en cuenta los estudios de la OCDE y la ONU, pues se detectó que el problema es que no había un sistema. Lo que había era ataques aislados a actos de corrupción que no estaban inhibiendo la corrupción. De hecho, ahora se habla, y se habla a partir del 27 de mayo que se promulgó la reforma constitucional, de un sistema nacional anticorrupción. ¿Qué quiere decir? Que ahora se está viendo al tema corrupción con un enfoque sistémico, armonizador, firme. Pero ¿cómo funciona el sistema? Primero que nada, el sistema tiene algo que es muy novedoso: participación ciudadana. Eso es. ¿Qué es lo que le va a dar armonía? ¿Qué es lo que va a lograr que todas las organizaciones o las instituciones que están participando
actúen definitivamente es un comité coordinador. Eso es. Un comité coordinador que, como tú ya lo has dicho en alguno de tus programas, pues ya designaron a los 9 ciudadanos, Sí. todos ellos ciudadanos muy notables, que van a su vez a designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Estas 5 personas van a obviamente actuar, van a realizar, van a captar de la sociedad lo que quiere la sociedad y van a representar a la sociedad, pero con un papel verdaderamente preponderante, porque uno de ellos, rotativo entre los 5, va a ser el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, Eso es. presidente del Comité Coordinador. ¿Qué va a hacer el Comité Coordinador? Va a emitir la política pública para combatir la corrupción. Va a evaluar qué es lo que hacen las otras 6 cabezas y que estemos funcionando adecuadamente. Pero el comité general va a emitir recomendaciones. Ahora bien, estás mencionando una recomendación. Sí. Esto como que me asusta un poquito No, porque porque todavía tengo que hablar de los ejos. Acuérdate tú que tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos que recomienda, pero las recomendaciones son como las llamadas a misa, ¿eh? Esto va a recomendar a los propios miembros del sistema y a las instituciones A eso voy, involucradas. claro. Y en eso, ¿quiénes participan? Yo creo que vale la pena. Porque además, participa primero el Consejo de la Judicatura a través de un representante, que son los que juzgan a los jueces del Poder Judicial. Sí, sí. Hay otra institución que es el órgano de transparencia, presidido por la doctora Jimena Puente. Sí. ¿Por qué? Pues porque el órgano de transparencia o el régimen de transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia, es un hermano que va a ayudar a que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Si no tenemos transparencia, claro, no se va a poder llegar, no vamos a poder llegar a las últimas consecuencias en materia de anticorrupción. También participan los 4 ejes, además de estos 3 órganos que mencionas. ¿Cuáles son los 4 ejes? La Auditoría Superior de la Federación, bien, a la cual con la reforma se le refuerzan sus facultades. Por otro lado, el segundo eje, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías Internas de todas las entidades o dependencias. A ellos también se les quita la facultad sancionadora, pero ellos tienen en su mano algo que también tiene el Comité Coordinador, que es el tema de prevención. Tenemos que prevenir los actos de corrupción. De hecho, en un gran esquema, aquí tendríamos la prevención y aquí tendríamos la sanción. No, me suena maravilloso, nada más dame el chirrión y el palito. Ahorita va el tema. ¿Verdad? Ellos van a verificar y van a buscar promover la sanción. Ahora bien, una pregunta que esto es fundamental. Todo esto me suena maravilloso, Sí, Manuel, claro. te lo digo de verdad. Gracias. Pero, por ejemplo, tienes tú a un exgobernador Duarte de Veracruz. Para poder casar, ¿no? Meter en este esquema al exgobernador Duarte, primero lo debes de agarrar. Claro. El señor ya se peló. Es decir, me encanta esta figura, sí, pero es práctica, les va a permitir agarrar a este tipo de individuos, porque si no nos quedamos, pues nada más con los buenos deseos. A ver, aquí es donde viene un tema. Habíamos hablado de la Secretaría de la Función Pública, de que ahora ya va a ser auditorías en tiempos reales. Yo no sé del pasado, yo voy a hablar del futuro. ¿Sí? Primero, entre la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, bueno, en este caso que es de un gobierno estatal, el que sea, del gobierno X estatal, que se porte mal en el futuro. Y conste que no estoy hablando de partidos, que estoy hablando de exgobernadores. Exactamente. Así es. Alguna persona se porta mal. Así es. Bueno, primero se le va a detectar en tiempo, pero aquí hay algo muy importante. Pero tienen fuero. A ver, en el momento en que se detecte algo, esta Fiscalía Especializada va a tener acceso a bases de datos y todo, a esta base de datos general que va a tener el propio Comité Coordinador, y en ese momento tiene que actuar. Las cosas se tienen que hacer más rápido, pero aquí viene un tema que yo creo que lo platicamos ahorita hace unos minutos, y que es lo que la gente dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? Que ahora se están no solo atacando actos aislados de corrupción, la idea es detectar redes de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien adentro,
hay alguien afuera, hay por alguien favor, abajo. es una y hay cadenita, es alguien un rosario. Hay alguien a los lados. Sin duda. Y fíjate, ¿nosotros qué vamos a hacer como tribunal? Pues nosotros antes juzgábamos lo que hacían la Secretaría de la Función Pública, es decir, ellos llegaban y nos decían, esto fue lo que yo sancioné, el servidor público venía con nosotros y nosotros decidíamos si estuvo bien o no la sanción que ellos emitieron. Sí. Ahora cada quien va a hacer lo que debe hacer. Nosotros, a través de las salas regionales, como tú bien lo comentaste, vamos a sancionar. Y a través de sala superior va a venir un procedimiento ulterior, que es, si la sanción no es, alguna de las partes piensa que no estuvo bien, vamos a decir si estuvo bien o no. Hay algo en el sistema que se me estaba olvidando comentar, que el sistema federal se va a replicar a nivel local. Okay. Con las mismas características. De hecho, hoy en la mañana y ayer en la mañana en Querétaro, me tocó hablar en Querétaro a nivel municipal con una serie de contralores municipales. Ayer me tocó platicar junto con Eduardo Bojorquez, que seguramente algún día estuvo en tu programa, que es uno de los especialistas en materia. Entonces nos tocó a él y a mí hablar con todos los tribunales administrativos locales y les decíamos, ustedes tienen que... ¿Y cómo le hacemos? Pues muy fácil. Algunos ya lo hicieron, ¿eh? Sí. Puebla, Querétaro, etcétera, van muy avanzados en el tema. Ellos tienen hasta, si no me fallan las fechas, hasta el 18 de enero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Hasta el 19 de febrero para integrar, primero, tener un tribunal de justicia administrativa independiente, como lo somos nosotros a nivel federal. Segundo, que eso es lo que están viendo todos cómo se va a hacer, pues hacer todas las reformas constitucionales para que las leyes locales sean un reflejo de la ley NAS, por eso se llama sistema nacional. Debe abarcar a todos los sectores. A ver, se va... Hasta el último municipio más rascuache que haya, pues. A todas las regiones, a todos los sectores, a todos los poderes. Sí. Y aquí, ¿qué es lo que va? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos como tribunales una facultad de mejor proveer. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo no viene investigado o que si al que están imputándole algo no es, se los vamos a regresar y que lo vuelvan a ver con esa perspectiva. Pero fíjate que tenemos algo que tú comentaste muy al principio. Les hemos pedido que nos permitan respetar derechos humanos, cumplir con el principio de debido proceso, cumplir con el principio de presunción de inocencia, no porque queramos proteger a nadie. ¿Sabes por qué? Porque entre más limpio venga el expediente, menos se te cae. Claro, entre mejor fundada y motivada nuestra sentencia, mejor. Claro. Pero todavía viene ahí un tema particular que tiene que ver también con esto de las redes y de cómo las sanciones deben ser graduadas. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Pedimos, y viene en nuestra ley, que se atendiera al principio de proporcionalidad, como sucede en todos los países del mundo, y la Suprema Corte de Justicia de México ha emitido muchas tesis y jurisprudencias en este sentido. El principio de proporcionalidad, en primer lugar, implica que se debe de atender a una sanción que esté en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Hay un catálogo de sanciones, hay un catálogo de conductas que ahora está mejor entrelazado. Antes decían, hay estas sanciones y hay estas conductas y se prestaba hasta cuestiones de venganzas o ese tipo de... Hace muchos años todavía de eso. Pero ahora no, está enlazado. Segundo, que nos dice que la sanción debe de ser en proporción al daño causado. Claro. En México tenemos un dicho que dice que no podemos matar pulgas a cañonazos, porque a la pulga, si le tiro un cañonazo, seguramente lo va a ver pasar y va a decir, bueno, estos que querían. Pero aquí también viene el tema. Dependiendo del daño que yo cause, va a ser la sanción que se me va a imponer, y algo muy importante. La idea es que la sanción cumpla con su función. Eso es. Y eso es lo que esperemos de veras de todo corazón, porque merecemos otro tipo de México. Y bueno, desde algún lugar de Europa está José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Maida B. Wills,
quien como periodista, paladín en contra de los linchamientos y defensora de los derechos femeninos, siempre gritó a los cuatro vientos que prefería ser conocida en la historia como una negra solitaria que se atrevió a decirle en la cara al gobierno que había hecho una cosa muy mala, una cosa vil, que salvar su piel retractándose de lo que había dicho. Aida nació en la esclavitud en Holly Springs, Mississippi, en 1862, a unos cuantos meses de que se aboliera la esclavitud. A la edad de 22 años desafió la orden de un conductor de un tren en Tennessee, quien le ordenaba sentarse en la sección dispuesta para los negros. La movieron a la fuerza, demandó al ferrocarril y ganó el pleito legal, aunque este fue después revocado por una corte segregacionista. Esto fue la chispa para que trabajara consistentemente en triunfar contra las injusticias a que era sometida la gente de color y las mujeres principalmente. En 1889 fue copropietaria de un diario en Memphis, el Free Speech and Headlight, Libertad de Expresión y Faro. Sus escritos pusieron en peligro su vida y se vio obligada a andar con pistolas para protegerse de algún atentado. Pronto salió huyendo de Memphis porque fue amenazada por una masa que la quería linchar. Fue una de las periodistas más combatientes de su época. Ida B. Wells fue secretaria del Consejo Nacional Afroamericano y de la Liga de la Fraternidad. Impertérrita, llevó su cruzada antilinchamiento a Chicago y publicó Horrores del Sur, ley del linchamiento en todas sus fases, que documentaba cientos de casos, de la A a la Z, los linchamientos raciales en Estados Unidos. No tuvo éxito en su cruzada para lograr que el Congreso aprobase una ley contra los linchamientos, pero sus esfuerzos como escritora y activista dedicada a los cambios sociales y a la justicia la establecieron como una de las mujeres más poderosas y admirables de su tiempo, y Aida murió en 1931. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Ida B. Wells. Manuel, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.